4 novias huyeron al ver al hijo de un guerrero apache. Solo una mujer se atrevió a arrodillarse junto a él, y en ese instante descubrió un secreto que cambiaría su destino para siempre. Lo que ocurrió después transformó la vida de un valle entero. Esta no es solo una historia de valentía, sino de honor, dignidad y amor silencioso. Quédate hasta el final para descubrir la verdad que nadie se atrevió a contar. El sol brillaba con fuerza sobre el pequeño pueblo cuando la puerta de la iglesia se abrió lentamente. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Una joven apareció en silencio, vestida de blanco, caminando con pasos lentos y firmes por el pasillo central. Su vestido era sencillo, pero limpio. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que ella misma había recogido al amanecer. Nadie sonreía. Nadie se levantaba para recibirla. Los murmullos comenzaron a recorrer los bancos de madera como un viento frío. Las mujeres inclinaban la cabeza y susurraban entre ellas. Algunos hombres observaban con expresiones severas, mientras los niños miraban con curiosidad, sin comprender del todo lo que sucedía. En el altar no había nadie esperándola. El lugar donde debía estar el novio permanecía vacío. La joven continuó avanzando sin mirar a los lados. Sentía el peso de cada mirada sobre sus hombros, pero no se detuvo. Su respiración era profunda y controlada, como si cada paso fuera una promesa silenciosa. Bajo el suave tejido de su vestido, su vientre redondeado revelaba la verdad que todos ya conocían. Estaba embarazada, y el hombre que había prometido casarse con ella había desaparecido sin dejar rastro. El predicador, de pie junto al altar, cerró su libro lentamente. No sabía qué decir. El silencio dentro de la iglesia era tan denso que parecía detener el tiempo. La joven llegó hasta el frente y permaneció inmóvil durante unos instantes, mirando el espacio vacío frente a ella. A pesar de la humillación, no lloró. Sus ojos permanecieron firmes, serenos, como si su dignidad fuera más fuerte que la vergüenza que el pueblo intentaba imponerle. El ramo de flores tembló levemente entre sus manos, pero su postura se mantuvo erguida. Había venido hasta allí porque había prometido hacerlo, no por el hombre que la abandonó, sino por la vida que crecía dentro de ella. De pronto, un leve sonido rompió el silencio. Desde el último banco de la iglesia, un hombre se puso de pie. Su presencia llamó la atención de todos. Era alto y sereno, vestido con prendas tradicionales de cuero adornadas con cuentas y plumas. Sus largos cabellos oscuros caían sobre sus hombros, y su mirada era profunda y tranquila. Nadie se atrevía a interrumpirlo. En el pueblo lo conocían por un solo nombre, Apache. Caminó lentamente por el pasillo central. Cada paso resonaba con firmeza sobre el suelo de madera. No miró a la multitud, ni pidió permiso para avanzar. Cuando llegó frente a la joven, se detuvo a una distancia respetuosa. La joven levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se encontraron con los de Apache, y por un instante el murmullo del mundo pareció desaparecer. No había lástima en su mirada, ni juicio, solo respeto. Sin pronunciar palabra, Apache inclinó ligeramente la cabeza. Tomó la mano temblorosa de la joven con cuidado y, con un gesto solemne, besó suavemente sus dedos. No fue un gesto de compasión, sino de honor. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. Los murmullos cesaron. Nadie sabía cómo reaccionar ante aquella escena. La joven permaneció inmóvil, sintiendo el calor del respeto en un lugar donde solo había esperado vergüenza. Por primera vez en semanas, no se sintió señalada ni rechazada, sino vista y reconocida. Apache soltó su mano con la misma delicadeza con la que la había tomado y dio un paso atrás. Luego regresó en silencio a su asiento, dejando tras de sí una quietud profunda que llenó toda la iglesia. El predicador carraspeó con nerviosismo. «Hija, ¿deseas continuar con la ceremonia?», preguntó con voz temblorosa. La joven respiró hondo. Sus dedos se posaron sobre su vientre, donde el niño se movía suavemente, como si escuchara cada palabra. «No habrá votos hoy», respondió con serenidad. «Solo deseo que todos recuerden este momento». Sus palabras resonaron con claridad en la iglesia. Nadie volvió a reír. Nadie volvió a susurrar. La joven dejó el ramo de flores sobre el banco más cercano y se volvió hacia la salida con la frente en alto. Al cruzar la puerta, la luz del sol iluminó su rostro. Ya no era la novia abandonada. Era una mujer que había elegido la dignidad sobre la vergüenza. Y desde el fondo de la iglesia, Apache observó en silencio, sabiendo que aquel día no había presenciado una derrota,
sino el nacimiento de una historia que el pueblo jamás olvidaría. La luz del sol envolvía al pueblo cuando la joven salió de la iglesia. El aire cálido levantaba suaves remolinos de polvo sobre el camino de tierra. Nadie habló al verla pasar. Algunos observaban desde las ventanas, otros fingían no notarla, pero el silencio que la rodeaba ya no era de burla, sino de incertidumbre. Caminaba despacio, con la cabeza erguida y las manos descansando sobre su vientre. Cada paso era firme, aunque su espalda dolía y sus botas estaban gastadas por los largos trayectos. No había lágrimas en sus ojos. Había algo más fuerte, una calma nacida de la decisión de no rendirse. Había llegado sola a la iglesia y regresaría sola a su hogar. El sonido lejano de unos cascos interrumpió la quietud del camino. No era un galope apresurado, sino un paso lento y constante. La joven se detuvo y levantó la mirada. Desde la calle principal apareció un jinete, avanzando con serenidad bajo la luz dorada del mediodía. Era Apache. Montaba un caballo de pelaje claro, seguido por otro, igualmente fuerte y tranquilo, que avanzaba con la brida suelta. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse cuando él pasaba. Apache detuvo su caballo frente a la joven y descendió con un movimiento seguro. No dijo nada al principio. Sus ojos oscuros la observaron con serenidad, como si reconocieran la fortaleza que ella llevaba dentro. Luego extendió la rienda del segundo caballo hacia ella. La joven lo miró con sorpresa. ¿Es para mí?, preguntó con voz suave. Apache inclinó ligeramente la cabeza. Es para el niño, respondió con tranquilidad. No debes caminar sola este camino. Sus palabras no fueron una orden ni una súplica, sino una verdad sencilla. La joven sintió un nudo en la garganta. Nadie le había ofrecido ayuda desde que el hombre que prometió casarse con ella desapareció. Sin embargo, aquel gesto no contenía lástima, solo respeto. No tengo dinero para pagarle, dijo ella con sinceridad. Apache sostuvo su mirada sin vacilar. Entonces paga con algo mejor. Continúa tu camino. No añadió nada más. No era un hombre de muchas palabras, pero su silencio transmitía más de lo que cualquier discurso habría podido expresar. La joven acarició el cuello del caballo, que permanecía quieto y dócil, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Respiró profundamente y, con cuidado, colocó un pie en el estribo. Subió despacio, sosteniendo su vientre con una mano mientras se acomodaba en la silla. Desde aquella altura, el mundo parecía distinto, más amplio y menos pesado. El viento acarició su rostro mientras sostenía las riendas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Apache montó de nuevo su caballo. Durante unos instantes permanecieron uno frente al otro en silencio. No hubo promesas ni palabras de despedida. Él inclinó levemente la cabeza en señal de respeto y luego giró su montura, alejándose con paso tranquilo por el camino opuesto. El polvo se elevó suavemente tras él, como una bendición silenciosa. La joven lo observó hasta que su figura se perdió en la distancia. A su alrededor, las cortinas se movían discretamente en las ventanas. Los habitantes del pueblo miraban en silencio, sorprendidos. Aquella mujer, a quien habían despreciado por su condición, había sido honrada 2 veces en un solo día por un hombre al que nadie se atrevía a desafiar. Enderezó la espalda y dirigió el caballo hacia su hogar. El camino se extendía entre campos abiertos y árboles dispersos. El viento era más suave lejos del pueblo, y el sonido del río cercano traía consigo una calma reconfortante. Mientras avanzaba, colocó una mano sobre su vientre y sintió un leve movimiento en su interior. Sonrió por primera vez. No estás solo, susurró. Nunca lo estarás. El caballo avanzaba con paso firme, como si conociera el camino. Cada latido de su corazón parecía sincronizarse con el ritmo constante de los cascos sobre la tierra. La joven respiró profundamente, dejando atrás el peso de las miradas y los murmullos. Al llegar a su pequeña casa de madera, descendió con cuidado. Sus manos acariciaron el cuello del animal en señal de gratitud. Gracias, murmuró, aunque Apache ya no estaba allí para escucharla. Ató el caballo a la cerca y contempló su hogar. No era grande ni lujoso, pero era suyo. Allí, lejos de los juicios y las voces del pueblo, podía comenzar de nuevo. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. La joven se detuvo en el umbral de la puerta, respirando el aire fresco del atardecer. Ya no se sentía abandonada. Aquel día no había perdido nada.
Había ganado algo más valioso: dignidad, esperanza y el primer gesto de respeto que cambiaría su destino para siempre. Dentro de la casa, la esperaba el silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de promesas. Y en algún lugar del valle, Apache cabalgaba bajo el mismo cielo, sabiendo que la historia de aquella mujer apenas comenzaba. El amanecer llegó con una brisa suave que se filtró por las rendijas de la pequeña casa de madera. La joven despertó lentamente, sentada junto a la ventana donde la luz dorada del sol iluminaba el interior con calidez. El silencio del lugar era profundo, pero ya no resultaba vacío. Era un silencio sereno, lleno de pensamientos nuevos y de una esperanza que apenas comenzaba a florecer. Su mirada se posó en el vestido blanco, cuidadosamente doblado sobre la silla. La tela estaba manchada de polvo y arrugada por el largo camino recorrido el día anterior. Durante unos instantes permaneció observándolo, recordando cada paso dado en la iglesia, cada susurro, cada mirada. Sin embargo, en lugar de sentir vergüenza, experimentó una extraña sensación de orgullo. Había caminado hasta el altar sola y había salido con la frente en alto. Se levantó despacio, apoyando una mano en su vientre. El niño se movía suavemente en su interior, como si respondiera a sus pensamientos. Sonrió con ternura y susurró: «Hoy comenzamos de nuevo». Tomó el vestido entre sus manos y salió de la casa. El aire fresco de la mañana la envolvió mientras caminaba hacia el río cercano. El caballo permanecía tranquilo junto a la cerca, levantando la cabeza al verla pasar. Ella lo saludó con una leve caricia antes de continuar su camino. El río fluía con calma entre las piedras, reflejando el cielo claro. La joven se arrodilló en la orilla y sumergió el vestido en el agua. El frío del río le recorrió los dedos, pero no se detuvo. Con movimientos lentos y cuidadosos, comenzó a limpiar la tela, frotando con suavidad las manchas de polvo que el camino había dejado en ella. El agua se enturbió ligeramente, llevándose consigo los restos de suciedad. Cada gesto parecía un acto de liberación, como si con cada lavado estuviera dejando atrás el dolor y la vergüenza que el pueblo había intentado imponerle. No lloró. No era tristeza lo que sentía, sino determinación. El viento sopló con delicadeza, haciendo ondear el velo que había llevado en la ceremonia. La tela se deslizó de sus manos y cayó sobre la superficie del río. La joven la observó durante unos segundos mientras la corriente la alejaba lentamente. No intentó recuperarla. Algunas cosas no merecían ser perseguidas. El pasado, como aquel velo, debía continuar su curso sin ser retenido. Permaneció en silencio, contemplando cómo la tela desaparecía entre las aguas brillantes, y luego regresó a su tarea. Mientras tendía el vestido sobre unas ramas para que se secara al sol, apoyó una mano sobre su vientre. El niño se movió con suavidad, como si respondiera a la luz y al calor del día. Sus labios dibujaron una sonrisa tranquila. «Eres la razón por la que sigo adelante», susurró con ternura. El canto de los pájaros llenó el aire, y por un instante todo pareció en calma. La joven se sentó sobre una piedra cercana y contempló el paisaje. Las montañas se alzaban en la distancia, majestuosas y serenas, mientras el río continuaba su curso eterno. Allí, lejos de las miradas del pueblo, encontró un momento de paz que no había sentido en mucho tiempo. Recordó el gesto de Apache en la iglesia, su silencioso acto de respeto, y luego el caballo que le ofreció sin pedir nada a cambio. No sabía por qué aquel hombre había decidido ayudarla, pero comprendía que su presencia había cambiado algo dentro de ella. No era amor ni dependencia. Era reconocimiento. El vestido blanco, extendido al sol, brillaba con una pureza renovada. Ya no representaba la promesa rota de un hombre ausente, sino la fortaleza de una mujer que había decidido caminar sola y mantenerse firme. Cuando el sol se elevó en el cielo, regresó a su casa con pasos tranquilos. Recogió el vestido seco y lo dobló con cuidado, guardándolo en un pequeño cofre de madera. No lo conservaría como símbolo de una boda fallida, sino como recuerdo de su dignidad. Al entrar en la casa, la luz del mediodía iluminó el interior. Encendió una vela y se sentó junto a la mesa. Tomó un pequeño trozo de tela y, con manos firmes, comenzó a bordar un nombre que había guardado en su corazón desde hacía días. Cada puntada era suave y precisa, como si tejiera un destino nuevo para el niño que estaba por nacer. Cuando terminó, sostuvo la tela frente a sus ojos y sonrió con serenidad. Luego la dobló con cuidado y la colocó bajo su almohada, guardando aquel nombre como un secreto lleno de esperanza. La tarde cayó lentamente sobre el valle. Desde la ventana,
La joven contempló el cielo teñido de tonos dorados y rosados. El viento acariciaba los árboles y traía consigo el murmullo del río. Apoyó ambas manos sobre su vientre y cerró los ojos. No eres una carga, susurró con dulzura. Eres la razón de mi fortaleza. El silencio que llenó la habitación no era de soledad, sino de paz. Allí, en la quietud de su hogar, comprendió que no necesitaba la aprobación de nadie para seguir adelante. Había dejado atrás la vergüenza y había transformado su dolor en dignidad. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el vestido blanco descansaba en su cofre, limpio y resplandeciente, como un símbolo de renacimiento. La historia de aquella mujer continuaba, más fuerte que antes, guiada por la esperanza y por el respeto silencioso de un hombre llamado Apache. La mañana llegó envuelta en un silencio sereno. La luz del sol se filtraba suavemente a través de la ventana, iluminando la pequeña casa con un resplandor cálido. La joven despertó lentamente, sintiendo la calma de un nuevo día. Apoyó una mano sobre su vientre y sonrió al percibir el suave movimiento del niño. Se levantó con cuidado y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, percibió un aroma dulce en el aire, fresco y natural, como el perfume de la tierra después de la lluvia. Frunció ligeramente el ceño, sorprendida. No había jardín cerca de su casa que pudiera desprender aquel aroma. Abrió la puerta con suavidad. En el borde del porche, cuidadosamente colocado, reposaba un pequeño ramo de flores silvestres. Sus colores brillaban bajo la luz del amanecer, tonos dorados, violetas y blancos entrelazados con finos tallos verdes. Las flores estaban unidas con una tira de cuero suave y, en el centro, destacaba una pluma de halcón. La joven permaneció inmóvil durante unos segundos. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción inesperada. No había ninguna nota, ninguna palabra escrita. Solo aquel gesto silencioso que hablaba con una claridad imposible de ignorar. Sabía quién las había dejado allí. Se inclinó despacio y tomó el ramo entre sus manos. Las flores estaban frescas, recién recogidas al amanecer. El aroma natural la envolvió con suavidad, llenando su pecho de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. No era lástima ni caridad. Era respeto. Cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. Luego sostuvo el ramo contra su pecho, como si guardara un secreto que solo ella podía comprender. Gracias, susurró en voz baja, aunque sabía que Apache no estaba allí para escucharla. El viento movió suavemente los árboles cercanos, como si respondiera a su gratitud. La joven levantó la vista hacia el horizonte, esperando ver la figura del jinete en la distancia. Pero no había nadie. Apache siempre aparecía y desaparecía como una sombra silenciosa, dejando tras de sí señales de presencia sin exigir reconocimiento. Entró en la casa con el ramo entre las manos y buscó un recipiente donde colocarlo. Sobre la mesa encontró una pequeña taza de porcelana agrietada que había pertenecido a su madre. La llenó con agua fresca y acomodó las flores con cuidado. Al hacerlo, la habitación se llenó de un aroma suave y reconfortante. El interior de la casa, que antes parecía vacío, adquirió una nueva vida. La luz del sol iluminaba los pétalos, creando destellos de color que danzaban sobre las paredes de madera. La joven se sentó frente a la mesa y contempló el ramo en silencio. El niño se movió suavemente en su vientre. Ella apoyó ambas manos sobre él y sonrió. No estamos solos, susurró con ternura. Alguien nos ve. El resto de la mañana transcurrió en calma. Encendió el fuego, preparó pan sencillo y ordenó su hogar con movimientos tranquilos. Cada gesto era sereno y consciente, como si el pequeño ramo de flores hubiera llenado el espacio de una energía nueva. Mientras amasaba la harina, recordó el beso respetuoso que Apache había depositado sobre su mano en la iglesia. No había sido un gesto de compasión, sino de honor. Aquella memoria regresó a su mente con claridad, despertando en su corazón un sentimiento profundo de gratitud. No era amor lo que sentía, ni dependencia. Era reconocimiento. El reconocimiento de que su dignidad había sido vista y respetada en un mundo que la había juzgado sin comprenderla. Al mediodía, salió al porche y contempló el paisaje. El valle se extendía en silencio, cubierto por tonos dorados y verdes que se movían suavemente bajo la brisa. Los árboles susurraban con el viento, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía tranquila. Cerca de la cerca, el caballo levantó la cabeza al verla. Ella se acercó y acarició su cuello con suavidad. El animal permaneció sereno, como si compartiera la paz que ahora habitaba en su corazón. Tú también fuiste un regalo,
murmuró con una sonrisa. El sol avanzó lentamente hacia el horizonte. Al caer la tarde, regresó al interior de la casa y observó nuevamente las flores. Sus pétalos seguían frescos, iluminados por la luz cálida del atardecer. Se sentó junto a la ventana y dejó que el silencio la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al futuro. Sabía que el pueblo seguiría murmurando y que los prejuicios no desaparecerían de un día para otro. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía invisible. Ya no se sentía sola. Había sido reconocida, respetada, y aquel gesto silencioso le había recordado que su valor no dependía de la opinión de nadie. La noche llegó con suavidad, cubriendo el valle con un manto de sombras tranquilas. Encendió una vela y se sentó junto a la mesa, contemplando el pequeño ramo de flores que perfumaba el aire. Apoyó una mano sobre su vientre y susurró con dulzura. «Eres mi fuerza, y yo seré la tuya». El silencio respondió con calma. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles como un susurro lejano. En algún lugar del valle, Apache cabalgaba bajo la luz de las estrellas, guardando la distancia con la misma serenidad con la que había ofrecido su respeto. La joven cerró los ojos y sonrió. No necesitaba palabras para comprender aquel gesto. Porque algunas presencias no se anuncian con promesas, sino con flores sin palabras. El día amaneció tranquilo, con una brisa suave que recorría el valle y movía lentamente las hojas de los árboles. La joven se encontraba en el porche de su casa, sentada en una silla de madera mientras tejía una pequeña manta para el niño que pronto nacería. Sus manos trabajaban con paciencia, y cada hilo que entrelazaba era una promesa de cuidado y amor. El aroma de las flores silvestres, colocadas en la taza sobre la mesa, llenaba el aire con una fragancia suave y reconfortante. Desde que las había recibido, algo en su interior había cambiado. Ya no caminaba con la mirada baja ni evitaba los senderos del pueblo. Había aprendido a sostener la cabeza en alto, sin temor a las miradas ajenas. Sin embargo, sabía que la aceptación no llegaría con facilidad. Aquella mañana decidió ir al pueblo. Necesitaba harina, aceite y algunas telas para preparar la ropa del niño. Tomó su cesta, se cubrió con un chal ligero y caminó con paso firme hacia el camino principal. El sol iluminaba su rostro, y su sombra se extendía sobre la tierra como un recordatorio de su determinación. Al llegar al mercado, los murmullos comenzaron de inmediato. Algunas mujeres intercambiaron miradas, y un grupo de jóvenes susurró entre risas contenidas. La joven no respondió. Continuó su camino con serenidad, deteniéndose frente al puesto del panadero. «Buenos días», saludó con voz tranquila. El hombre la observó por un instante, sorprendido por su presencia, pero luego asintió con respeto. «Buenos días», respondió. «¿Qué necesita?» «Harina y un poco de aceite, por favor». Mientras el panadero preparaba el pedido, una mujer mayor se acercó lentamente. Sus ojos reflejaban duda, pero también una chispa de compasión. «He oído lo que ocurrió en la iglesia», dijo con suavidad. «Fuiste muy valiente». La joven levantó la mirada, sorprendida por aquellas palabras. Durante un momento, no supo qué decir. Finalmente, respondió con una sonrisa leve. «Gracias. Solo hice lo que debía». La mujer asintió y colocó en su cesta un pequeño paquete envuelto en tela. «Es para el niño», explicó. «Nadie debería empezar la vida sin algo de abrigo». La joven sintió un nudo en la garganta. Aceptó el regalo con gratitud, inclinando la cabeza. «Lo cuidaré con cariño». Aquella breve conversación no pasó desapercibida. Los murmullos comenzaron a apagarse, y algunas miradas dejaron de ser hostiles. El gesto de respeto que Apache le había brindado en la iglesia había cambiado algo en la percepción del pueblo, aunque fuera lentamente. Cuando terminó sus compras, la joven abandonó el mercado con paso tranquilo. El sol estaba alto en el cielo y el aire olía a trigo recién molido. Al salir del pueblo, escuchó el sonido de cascos sobre la tierra. Se volvió lentamente. Apache cabalgaba hacia ella, con la misma serenidad de siempre. No se detuvo de inmediato, pero al acercarse inclinó la cabeza en señal de saludo. Sus ojos oscuros reflejaban una calma profunda, y su presencia disipó cualquier temor que aún pudiera quedar en el aire. «Buenos días», dijo él con voz firme y serena. «Buenos días», respondió la joven. Durante unos instantes caminaron en silencio, uno junto al otro, acompañados por el suave sonido del viento. No había incomodidad entre ellos, solo una tranquilidad compartida que no necesitaba palabras. «La gente comienza a cambiar»,
dijo ella finalmente, mirando hacia el horizonte. Apache asintió con serenidad. El respeto abre caminos donde antes había miedo. La joven sonrió levemente, sosteniendo su cesta contra el pecho. Gracias por lo que hizo aquel día, añadió. No lo olvidaré. Apache la observó con calma, sin detener su caballo. No hice nada extraordinario, respondió. Solo honré lo que ya era digno. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y sinceras. La joven sintió que su corazón se llenaba de una nueva fortaleza. No necesitaba promesas ni explicaciones. Bastaba con aquel reconocimiento silencioso. Al llegar a su casa, se detuvieron frente a la cerca. Ella apoyó la cesta sobre el porche y se volvió hacia él. Que tenga un buen día, Apache. Él inclinó la cabeza en señal de despedida. Que la paz la acompañe. Sin decir más, giró su caballo y continuó su camino, alejándose con la misma serenidad con la que había llegado. La joven lo observó hasta que su figura desapareció en la distancia, sintiendo una gratitud profunda que no necesitaba ser expresada en voz alta. Entró en la casa y colocó las provisiones sobre la mesa. Luego abrió el pequeño paquete que la mujer del mercado le había regalado. Dentro encontró una delicada manta de lana, suave y cálida, perfecta para envolver al niño cuando naciera. Sus ojos se llenaron de emoción. Apoyó ambas manos sobre su vientre y sonrió con ternura. El mundo puede ser duro, susurró, pero también sabe ofrecer bondad. El niño se movió suavemente en su interior, como si respondiera a sus palabras. La joven respiró profundamente, dejando que la calma llenara su corazón. Aquella había sido su primera prueba fuera del refugio de su hogar. Y aunque los murmullos aún existían, había encontrado algo más fuerte que el juicio, comprensión. Al caer la tarde, se sentó junto a la ventana con la manta en sus manos, contemplando el cielo teñido de tonos dorados. El viento susurraba entre los árboles, y la luz del sol se desvanecía lentamente en el horizonte. La joven cerró los ojos por un instante, agradecida por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. La primera prueba había terminado. Y había salido de ella con dignidad. La mañana llegó envuelta en una luz dorada que se filtraba suavemente por la ventana de la pequeña casa. El aire era tibio y tranquilo, y el canto de los pájaros anunciaba un nuevo comienzo. La joven despertó lentamente, apoyando una mano sobre su vientre redondeado. Sintió el movimiento suave del niño y sonrió con ternura. Cada día que pasaba, su presencia se hacía más fuerte, más real. No era solo una promesa de vida, sino la razón que la impulsaba a seguir adelante con dignidad y esperanza. Se levantó con cuidado y encendió el fuego. Preparó pan sencillo y calentó agua para el té. Mientras trabajaba, sus pensamientos giraban en torno a una decisión importante, el nombre de su hijo. Durante semanas había reflexionado sobre ello, buscando una palabra que simbolizara fuerza, bondad y un nuevo comienzo. Se sentó junto a la mesa con un trozo de tela blanca y una aguja. Con manos firmes, comenzó a bordar lentamente cada letra, como si cada puntada fuera una promesa. Te llamarás Alon, susurró con suavidad. Significa amistad y fortaleza. El nombre resonó en el silencio de la casa, llenándola de un sentido profundo de paz. Al pronunciarlo, sintió que algo en su interior se fortalecía, como si el niño ya respondiera a su identidad. Apoyó la tela bordada sobre su vientre y cerró los ojos por un instante. Serás amado desde el primer día, murmuró. No necesitarás nada más que mi valentía. Un suave movimiento respondió desde su interior, y una sonrisa iluminó su rostro. La mañana avanzó con serenidad. Después de ordenar la casa, salió al porche para respirar el aire fresco. El caballo permanecía tranquilo junto a la cerca, levantando la cabeza al verla. Ella se acercó y acarició su cuello con gratitud. Gracias por acompañarnos, dijo con dulzura. El viento soplaba con suavidad, llevando consigo el aroma de la tierra y de las flores silvestres. Desde la distancia, el valle se extendía en calma, iluminado por la luz del sol. Allí, lejos de los murmullos del pueblo, encontraba la paz que su corazón necesitaba. Mientras contemplaba el horizonte, escuchó el sonido conocido de unos cascos acercándose. No era un galope apresurado, sino un paso firme y tranquilo. La joven levantó la mirada. Apache se aproximaba montado en su caballo, con la serenidad que siempre lo acompañaba. Su figura se recortaba contra el cielo, imponente y silenciosa. Al llegar frente a la casa, detuvo su montura y descendió con un movimiento seguro. Buenos días, saludó con voz calmada.
Buenos días, Apache, respondió ella con una sonrisa serena. Durante un momento permanecieron en silencio, compartiendo la tranquilidad del lugar. No había incomodidad entre ellos, solo una presencia mutua que transmitía respeto y comprensión. El niño se acerca a su llegada, dijo ella suavemente, apoyando una mano sobre su vientre. Apache asintió con serenidad. Será fuerte, respondió. Como su madre. Sus palabras, simples y sinceras, tocaron el corazón de la joven. No contenían halago, sino reconocimiento. Bajó la mirada por un instante, conmovida. Ya he elegido su nombre, añadió con voz tranquila. Se llamará Alon. Apache guardó silencio unos segundos, como si meditara el significado de aquellas palabras. Luego inclinó la cabeza con respeto. Es un buen nombre, dijo finalmente. Que su vida esté llena de honor. La joven sonrió, sintiendo que aquel momento quedaba grabado en su memoria. Apache no preguntó más. No necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba para ofrecer apoyo sin exigir explicaciones. Caminó unos pasos hacia la cerca y observó el valle en silencio. El viento movía suavemente su cabello, y la luz del sol iluminaba su rostro con calidez. Después de unos instantes, volvió a montar su caballo. La paz esté contigo, dijo antes de partir. Y contigo, Apache, respondió ella con gratitud. Lo observó alejarse lentamente por el camino, sintiendo que su presencia dejaba una huella silenciosa en su vida. No era un protector ni un salvador. Era un testigo de su fortaleza, alguien que reconocía su dignidad sin cuestionarla. Al regresar al interior de la casa, tomó la tela bordada y la colocó cuidadosamente bajo su almohada. Aquel nombre era un símbolo de esperanza, un regalo que el niño llevaría consigo desde el primer día de su vida. La tarde transcurrió en calma. Se sentó junto a la ventana, cosiendo pequeñas prendas mientras la luz del sol se desvanecía lentamente en el horizonte. Cada puntada era un acto de amor, un reflejo de la vida nueva que pronto llenaría su hogar. Al caer la noche, encendió una vela y contempló el suave resplandor que iluminaba la habitación. Apoyó ambas manos sobre su vientre y susurró con ternura. Alon, hijo mío, crecerás con dignidad y con amor. El mundo podrá ser duro, pero tu vida estará llena de luz. El niño se movió suavemente en respuesta, como si escuchara cada palabra. La joven cerró los ojos, sintiendo la calma profunda de aquel instante. Ya no temía al futuro. Había elegido un nombre, había elegido su camino, y había encontrado la fortaleza para seguir adelante sin temor. En la quietud de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, comprendió que su historia estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. El amanecer llegó envuelto en una quietud profunda. La luz suave del sol se deslizaba por las montañas y acariciaba los campos del valle, anunciando un nuevo día. La joven se encontraba en el exterior de su casa, recogiendo leña con paciencia. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, pues el peso de su vientre hacía que cada paso requiriera mayor esfuerzo. El aire era tibio y el cielo estaba despejado. Todo parecía tranquilo, hasta que un dolor repentino recorrió su cuerpo. La joven se detuvo y apoyó una mano sobre su vientre. Respiró hondo, intentando recuperar la calma. Pensó que sería un malestar pasajero, pero el dolor regresó con más intensidad, obligándola a arrodillarse. Aún no, susurró con esfuerzo. El viento sopló suavemente entre los árboles, como si respondiera a su inquietud. Se sostuvo del tronco cercano y, con gran dificultad, logró ponerse de pie. Con pasos lentos y firmes, regresó al interior de la casa, sabiendo que el momento había llegado. Dentro, la luz del día iluminaba la habitación con claridad. La joven se apoyó en la mesa, respirando con profundidad mientras las contracciones se repetían en intervalos cada vez más cortos. No había nadie a su alrededor. La partera había dejado de visitarla, y los vecinos evitaban su puerta. Estaba sola. Pero no tenía miedo. Se recostó sobre la cama y apretó las manos con determinación. Cada ola de dolor era intensa, pero también era una señal de vida. El niño estaba por llegar, y ella lo recibiría con la fortaleza que había aprendido a cultivar. El tiempo pareció detenerse. El silencio de la casa se llenó de su respiración entrecortada y del crujir de la madera bajo sus movimientos. Cerró los ojos y recordó cada paso dado hasta aquel día: la iglesia, las miradas del pueblo, el gesto de respeto de Apache, el caballo, las flores, el nombre bordado con amor. Una nueva contracción la atravesó, más fuerte que las anteriores.
Puedes hacerlo, se dijo a sí misma con voz firme. Eres más fuerte de lo que creen. El sudor perló su frente mientras luchaba con determinación. Afuera, el viento agitaba las hojas de los árboles, como si el mundo entero aguardara en silencio. De pronto, escuchó un sonido en el porche. Pasos firmes y tranquilos resonaron sobre la madera. La puerta se abrió con suavidad, y una figura entró sin hacer ruido. La joven alzó la mirada entre el dolor y vio a Apache de pie junto a ella. No dijo nada. Sus ojos reflejaban calma y respeto. En sus manos llevaba un pequeño sachel con paños limpios y agua. Se arrodilló a su lado con serenidad, como si aquel momento fuera sagrado. He enviado a buscar ayuda, dijo con voz suave. Me quedaré hasta que llegue. La joven negó levemente con la cabeza, respirando con dificultad. No es necesario, susurró. Apache sostuvo su mirada con firmeza. No estás sola. Aquellas palabras llenaron la habitación con una fuerza inesperada. La joven apretó su mano durante otra contracción, y él no se apartó. Permaneció a su lado en silencio, ofreciéndole apoyo sin miedo ni vacilación. El dolor aumentó, pero también su determinación. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando el nombre que había bordado con amor. Alon, susurró con ternura. El tiempo transcurrió lentamente, marcado por el ritmo de su esfuerzo y el sonido constante de su respiración. Apache permaneció a su lado, sereno y firme, sosteniendo su mano cuando el dolor se volvía más intenso. Murmuró palabras suaves en su lengua ancestral, palabras que ella no comprendía, pero que transmitían paz y fortaleza. Finalmente, el momento culminante llegó. Con un último esfuerzo, la joven reunió todas sus fuerzas y dio a luz. El llanto del recién nacido llenó la habitación con un sonido claro y poderoso. Era el anuncio de una nueva vida, pura y fuerte. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por dolor, sino por emoción. Mi hijo, susurró con voz temblorosa. Apache envolvió al niño con delicadeza en un paño limpio y lo colocó en los brazos de su madre. Sus ojos, normalmente firmes e impenetrables, reflejaron un instante de emoción silenciosa. Es fuerte, dijo con serenidad. Como su madre. La joven sostuvo al pequeño contra su pecho, sintiendo el calor de su vida y el latido de su corazón. Todo el dolor había desaparecido, reemplazado por una profunda sensación de paz. Bienvenido, Alon, susurró con dulzura. El niño se movió suavemente en sus brazos, y su llanto se transformó en un suave suspiro. En ese instante, la habitación pareció llenarse de luz, como si el mundo entero celebrara su llegada. Minutos después, la partera llegó apresurada, pero el nacimiento ya había ocurrido. Observó la escena con sorpresa y respeto, inclinando la cabeza ante la serenidad del momento. Ha nacido con fuerza, dijo con admiración. Apache asintió sin orgullo ni alarde. Su presencia era tranquila, como la de un guardián que cumple su deber sin esperar reconocimiento. Cuando todo estuvo en orden, se levantó lentamente. La joven lo miró con gratitud, sosteniendo a su hijo con ternura. Gracias, susurró. Apache inclinó la cabeza en señal de respeto. Tú fuiste valiente. Yo solo fui testigo. Sin añadir nada más, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante y contempló a la madre y al niño bajo la luz del amanecer. Luego partió en silencio, dejando tras de sí una calma profunda. La joven observó a su hijo dormido en sus brazos y sonrió. Nunca estarás solo, murmuró con dulzura. El sol ascendía lentamente en el cielo, iluminando el valle con tonos dorados. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva vida llena de esperanza. El nacimiento de Alon no solo marcaba la llegada de un niño al mundo, sino también el renacimiento de una mujer que había aprendido a caminar con dignidad, incluso en medio del silencio y la adversidad. Y en algún lugar del horizonte, Apache cabalgaba bajo la luz del amanecer, sabiendo que había presenciado el comienzo de una historia destinada a perdurar. El valle despertó con una calma luminosa la mañana siguiente al nacimiento de Alon. La luz del sol se deslizaba suavemente por las colinas, iluminando la pequeña casa de madera donde ahora reinaba un silencio distinto, lleno de vida. Dentro, el aire olía a hierbas frescas y a pan recién horneado. La joven descansaba junto a la ventana, sosteniendo a su hijo entre sus brazos. Alon dormía tranquilo, envuelto en la manta de lana que había recibido como regalo. Su respiración era suave y rítmica, y cada movimiento de su pequeño pecho llenaba el corazón de su madre de una paz profunda. La joven observaba su rostro con ternura,
maravillada por la perfección de aquella nueva vida. Bienvenido al mundo, hijo mío, susurró con dulzura. Este será tu hogar. El sol iluminó suavemente el interior de la casa, haciendo brillar los pétalos de las flores silvestres que aún reposaban en la taza de porcelana sobre la mesa. Todo parecía más cálido, más vivo, como si la llegada del niño hubiera transformado cada rincón. Pasaron los días con serenidad. La joven se recuperaba lentamente, dedicando cada momento al cuidado de su hijo. Lo arrullaba con canciones suaves que había aprendido de su madre y lo mecía junto a la ventana mientras el viento acariciaba los árboles. El mundo exterior parecía distante, pero ya no le temía. Una mañana, mientras el sol ascendía en el cielo, escuchó el sonido de cascos acercándose por el camino. No era un galope apresurado, sino un paso firme y tranquilo. La joven levantó la mirada y supo de inmediato quién era. Apache. Apareció frente a la casa montado en su caballo, con la misma serenidad que siempre lo acompañaba. Descendió con un movimiento seguro y se detuvo a una distancia respetuosa del porche. Sus ojos oscuros observaron la casa con calma, como si comprendieran la importancia de aquel momento. La joven salió con cuidado, sosteniendo a Alon entre sus brazos. El niño dormía en silencio, ajeno al mundo que lo rodeaba. Cuando Apache lo vio, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Ha nacido fuerte», dijo con voz serena. «Sí», respondió ella con una sonrisa. «Y trae consigo un nuevo comienzo». Durante unos instantes permanecieron en silencio, compartiendo la tranquilidad del valle. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía serena. Apache se arrodilló lentamente sobre la tierra frente al porche. De su bolsa de cuero extrajo un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado y reveló una piedra rojiza, lisa y cálida, marcada por el tiempo. «En mi pueblo», explicó con voz tranquila, «esta piedra simboliza la vida y la protección. Colócala junto a tu puerta. Quienes comprendan su significado entrarán con respeto». La joven observó la piedra con emoción. La tomó entre sus manos con delicadeza, sintiendo su suave calor. «Gracias, Apache», dijo con sinceridad. «La guardaré con honor». Él asintió en silencio. Luego, con movimientos firmes y respetuosos, colocó la piedra en la base del porche, junto a la entrada de la casa. No hubo palabras solemnes ni ceremonias elaboradas. Solo un gesto simple, lleno de significado. La joven se arrodilló a su lado, sosteniendo a Alon mientras contemplaba la piedra. El viento sopló con suavidad, y una sensación de paz llenó el aire. «No conozco tus tradiciones», dijo ella con humildad. Apache la miró con serenidad. «Entonces crearemos nuevas», respondió. «Tradiciones de respeto y de vida». Sus palabras quedaron suspendidas en el silencio del valle, simples y profundas. La joven sintió que algo dentro de ella se liberaba, como si el peso de la vergüenza hubiera quedado enterrado para siempre. Alon se movió suavemente en sus brazos, y sus ojos se abrieron por un instante. Apache observó al niño con atención, y una leve expresión de respeto iluminó su rostro. «Que su camino esté lleno de honor», murmuró. La joven sonrió con ternura. «Así será». El sol ascendía lentamente en el cielo, iluminando el paisaje con tonos dorados. El valle parecía respirar con tranquilidad, como si celebrara el nuevo comienzo que había nacido en aquella pequeña casa. Después de unos instantes, Apache se puso de pie y montó nuevamente su caballo. Antes de partir, inclinó la cabeza en señal de despedida. «La paz esté contigo y con tu hijo». «Y contigo, Apache», respondió ella. Lo observó alejarse por el camino, mientras el polvo se elevaba suavemente bajo los cascos de su caballo. Su figura se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí una sensación de serenidad y protección. La joven permaneció de pie en el porche, sosteniendo a su hijo y contemplando la piedra rojiza junto a la puerta. Aquella pequeña señal simbolizaba algo más que un gesto de amistad. Era un recordatorio de respeto, de dignidad y de un nuevo comienzo. Entró en la casa y se sentó junto a la ventana. El sol iluminaba el rostro de Alon, que dormía tranquilo entre sus brazos. La joven acarició suavemente su frente y susurró: «Tu vida será libre de vergüenza. Crecerás con honor y con amor». El viento sopló con suavidad, moviendo las cortinas y llevando consigo el canto lejano de los pájaros. El mundo exterior continuaría cambiando, pero dentro de aquella casa reinaba la paz. Aquella no era solo la historia de un nacimiento, sino la de una transformación.
La joven había dejado atrás el miedo y la humillación, y en su lugar había encontrado dignidad y esperanza. El nuevo comienzo había llegado. Y con él, la promesa de un futuro lleno de luz. La primavera llegó temprano aquel año. El valle se llenó de flores silvestres y de un aroma fresco que viajaba con el viento. Los campos verdes se extendían bajo el cielo claro, y la pequeña casa de madera parecía abrazada por la naturaleza. En el porche, la joven mecía suavemente a su hijo Alón, mientras el sol de la mañana acariciaba sus rostros. El niño crecía sano y fuerte. Sus ojos brillaban con curiosidad, y su risa llenaba el aire de una alegría nueva. La joven lo observaba con ternura, agradecida por cada instante. La vida que antes había estado marcada por el juicio ahora florecía con serenidad. Sin embargo, en el pueblo comenzaron a surgir susurros. Algunos decían que el niño traía buena fortuna. Otros murmuraban que algo inexplicable rodeaba a la joven. No hablaban con malicia, sino con asombro. Desde el nacimiento de Alón, pequeños acontecimientos habían empezado a ocurrir, sembrando curiosidad entre los habitantes del valle. Una tarde, la esposa del panadero visitó la casa con su hijo enfermo. El niño tenía fiebre y su respiración era débil. La joven lo recibió con amabilidad y lo hizo descansar junto a la ventana. Preparó una infusión de hierbas suaves y lo cubrió con una manta tibia. Permaneció a su lado en silencio, sosteniendo su mano con cuidado. Al amanecer del día siguiente, la fiebre había desaparecido. La noticia se extendió por el pueblo con rapidez. Algunos lo llamaron coincidencia, otros hablaron de bendición. La joven no afirmó ni negó nada. Solo sonrió con humildad y continuó con su vida, ofreciendo ayuda cuando alguien la necesitaba. Días después, un agricultor llegó preocupado por su caballo herido. La joven limpió la herida con paciencia y aplicó un ungüento de hierbas. El animal sanó en poco tiempo, y el hombre regresó para agradecerle con una cesta de frutas frescas. «Tiene manos bondadosas», dijo con respeto. «Que Dios la bendiga». La joven inclinó la cabeza con serenidad. «Solo hago lo que puedo». Los rumores crecieron, pero no con temor, sino con admiración. Las mujeres comenzaron a visitarla en silencio, buscando consejo o consuelo. Los niños la saludaban con timidez cuando pasaba, y los hombres inclinaban la cabeza en señal de respeto. A pesar de ello, la joven permanecía humilde. Nunca hablaba de milagros ni aceptaba elogios excesivos. Sabía que su fuerza no provenía de poderes extraordinarios, sino de la compasión y la dignidad que había aprendido a cultivar en su corazón. Una tarde, mientras mecía a Alón en el porche, escuchó el sonido familiar de unos cascos acercándose. Apache apareció por el camino, montado en su caballo, con la misma serenidad que siempre lo acompañaba. Se detuvo frente a la casa y descendió con un movimiento tranquilo. «El valle habla de usted», dijo con voz firme y calmada. La joven sonrió con suavidad. «El valle siempre habla, Apache». Él observó al niño que dormía en sus brazos. «Dicen que trae bendiciones», añadió. «No hay milagros aquí», respondió ella. «Solo bondad y esperanza». Apache asintió lentamente. «A veces, eso es lo mismo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y profundas. Durante unos instantes permanecieron en silencio, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos. El viento movía suavemente las flores del campo, y el canto de los pájaros llenaba el valle con una melodía tranquila. «La gente comienza a verla de otra manera», continuó Apache. «Ya no la temen». La joven miró hacia el horizonte, donde los campos se fundían con el cielo. «No busco su aprobación», dijo con serenidad. «Solo deseo vivir con dignidad». Apache inclinó la cabeza en señal de respeto. «Y lo ha logrado». El niño se movió suavemente en los brazos de su madre, y ella lo sostuvo con ternura. La luz del sol iluminaba su rostro, reflejando la paz que había encontrado en su nueva vida. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo», añadió ella con suavidad. Apache la observó con calma. «No necesitaba creer», respondió. «Solo reconocer lo que ya era verdadero». Sus palabras tocaron el corazón de la joven, llenándolo de gratitud. No era amor lo que los unía, sino un respeto profundo nacido de la comprensión mutua. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Apache montó de nuevo su caballo y se preparó para partir. «Que la paz la acompañe», dijo antes de marcharse. «Y a usted también, Apache», respondió ella con una sonrisa serena. Lo observó alejarse lentamente por el camino,
mientras el viento levantaba suaves remolinos de polvo a su paso. Su figura se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí una sensación de calma y protección. La joven permaneció en el porche, sosteniendo a Alon mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Los rumores del pueblo ya no le preocupaban. Sabía que no eran señales de temor, sino de cambio. Aquella noche, encendió una vela y contempló el suave resplandor que iluminaba la habitación. Apoyó una mano sobre su hijo y susurró con ternura. No eres un milagro, hijo mío. Eres una bendición. El niño sonrió en su sueño, y la joven cerró los ojos, sintiendo la paz que había encontrado tras un largo camino de dignidad y valentía. Afuera, el viento recorría el valle con suavidad, llevando consigo los susurros de la gente y transformándolos en respeto. Porque, a veces, los verdaderos milagros no nacen de la magia, sino de la bondad de un corazón que nunca se rinde. El otoño llegó al valle con una luz suave y dorada. Las hojas de los árboles comenzaron a cambiar de color, pintando el paisaje con tonos cálidos de rojo, ámbar y verde profundo. La pequeña casa de madera permanecía en silencio, rodeada por la serenidad de la naturaleza. En el porche, la joven mecía a su hijo Alon, quien ya había crecido lo suficiente para observar el mundo con ojos atentos y curiosos. El tiempo había pasado con calma, y con él, la actitud del pueblo también había cambiado. Los murmullos de desprecio se habían transformado en saludos discretos y miradas respetuosas. Ya no era la mujer abandonada de la iglesia, sino una madre fuerte, conocida por su bondad y dignidad. Aquella mañana, mientras el sol ascendía lentamente, la joven decidió ir al pueblo. Necesitaba comprar algunas telas para confeccionar ropa para el invierno. Tomó a Alon en brazos y emprendió el camino con paso firme, sintiendo el aire fresco sobre su rostro. Al llegar al mercado, los comerciantes la recibieron con cortesía. El panadero le ofreció pan recién horneado, y la costurera le mostró telas suaves y resistentes. Nadie susurró ni desvió la mirada. El respeto que había nacido de la comprensión se hacía evidente en cada gesto. Su hijo crece fuerte, comentó la costurera con una sonrisa. Gracias, respondió la joven con serenidad. Él es mi mayor bendición. Mientras recorría el mercado, notó que algunos habitantes inclinaban la cabeza al verla pasar. No lo hacían por temor, sino por reconocimiento. La presencia de Apache, y el respeto que él le había mostrado desde el principio, había transformado la percepción del pueblo. Al salir del mercado, el sonido de unos cascos resonó sobre el camino de tierra. La joven levantó la vista y vio a Apache acercarse montado en su caballo. Su figura se destacaba contra el cielo claro, imponente y serena. Se detuvo frente a ella y descendió con calma. Buenos días, saludó con voz tranquila. Buenos días, Apache, respondió ella con una sonrisa. El niño observó al jinete con curiosidad, y Apache inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto hacia él. ¿Ha crecido?, dijo. Cada día, respondió la joven con orgullo. Caminaron juntos durante unos instantes, en silencio. No era un silencio incómodo, sino una pausa llena de comprensión. El viento movía suavemente las hojas caídas, y el sol iluminaba el valle con una luz dorada. El pueblo ha cambiado, dijo ella finalmente. Apache asintió. El respeto tiene raíces profundas. Cuando nace, crece con el tiempo. La joven miró a su hijo y sonrió. Antes temía sus miradas. Ahora sé que no necesito su aprobación. La dignidad no se concede, respondió Apache. Se vive. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y verdaderas. La joven sintió que su corazón se llenaba de gratitud. No había promesas entre ellos, ni expectativas, solo una presencia compartida basada en el respeto. Al llegar a la cerca de su casa, se detuvieron. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Gracias por estar siempre, dijo ella con suavidad. Apache sostuvo su mirada con serenidad. Usted nunca ha estado sola. La joven inclinó la cabeza, conmovida por la sinceridad de sus palabras. No necesitaba decir más. Sabía que él había sido testigo de su fortaleza desde el principio, y que su presencia había transformado su destino sin imponerle nada. Apache montó de nuevo su caballo y se despidió con un leve gesto de respeto. Que la paz la acompañe. Y a usted también, Apache, respondió ella. Lo observó alejarse lentamente por el camino, mientras el polvo se elevaba suavemente bajo los cascos de su caballo. Su figura se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí una sensación de calma y seguridad.
La joven entró en su casa y colocó a Alon en su cuna. El niño se quedó dormido con rapidez, envuelto en la manta de lana que lo había acompañado desde su nacimiento. Ella se sentó junto a la ventana y contempló el paisaje bañado por la luz del atardecer. El viento susurraba entre los árboles, y el valle parecía respirar en silencio. Por primera vez en su vida, se sentía plenamente en paz. No necesitaba demostrar nada a nadie. Había construido su vida con dignidad y había encontrado respeto donde antes solo había juicio. Apoyó una mano sobre la cuna y sonrió con ternura. Crecerás en un mundo donde el respeto sea más fuerte que el miedo, susurró. El sol desapareció en el horizonte, y la noche cubrió el valle con un manto de estrellas. La joven encendió una vela y contempló su suave resplandor, agradecida por la fortaleza que había descubierto en su interior. Su historia no era la de una mujer abandonada, sino la de una madre que había transformado el dolor en dignidad. Y en algún lugar del valle, bajo el mismo cielo estrellado, Apache cabalgaba en silencio, sabiendo que el respeto que había ofrecido había dado lugar a algo más fuerte que cualquier palabra. La fuerza del respeto había echado raíces. Y nada podría arrancarlas jamás. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y esperanza. Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando relatos originales para ti.